15. Somos 15. Excelente. Bueno, pues vamos a, por favor, a dar inicio. El tema que corresponde hoy es el de vasculitis. Y bueno, le cedo el micrófono a sus compañeras, ¿ok? Gracias, doctor. Excelente. Buen día. Aquí voy a estar, ¿eh? Gracias. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a ver vasculitis. Nosotros somos el equipo F, integrados por su servidora Fernanda y mi compañera Angie Rosales. Bueno, este es nuestro índice. Vamos a tocar los siguientes puntos, los cuales son definición, etiología, clasificación, etiopatogenia y fisiopatología, manifestaciones clínicas de la vasculitis, los hallazgos clínicos diferenciales de las etiologías, el estudio de laboratorio y gabinete y tratamiento de vasculitis. Posteriormente englobaremos patologías referente a la clasificación primaria, que es arteritis de células gigantes, enfermedad de Takayasu, poliarteritis nodosa y poliangitis microscópica. Bien, pues como definición tenemos que la vasculitis es un proceso anatomoclínico caracterizado por inflamación y lesión de los vasos sanguíneos, en el cual vamos a tener una afección de la luz vascular vinculada con isquemia de tejidos que van a recibir el riesgo de dicho vaso implicado. Constituye un grupo heterogéneo de síndromes porque es capaz de afectar a vasos de cualquier clase, calibre y localización. Y bueno, aquí es muy importante tener en cuenta que este proceso al afectar a vasos de calibre, de gran calibre, pequeño calibre o mediano calibre, pues va a tener una patología sumamente distinta. Y de igual manera, pues vamos a estar teniendo que puede afectar únicamente a un solo órgano o bien completamente a todo pues un sistema. También podemos puntualizar que estos procesos pueden ser benignos y autolimitados o bien van a ser procesos que pongan en peligro la vida del paciente. Bien, acerca de la epidemiología, como ya les comentó mi compañera Fer, la vasculitis engloba diferentes tipos de patologías, por lo tanto, no hay como una sola epidemiología que pueda abarcar pues todas las entidades. Sin embargo, encontramos en una bibliografía la siguiente tabla, en la cual encontramos la incidencia relativa de ciertas patologías que van a presentar vasculitis por edad. Esto nos puede indicar nos puede ayudar a hacer el diagnóstico para poder saber nuestro paciente qué edad tiene y en base a eso poder buscar un diagnóstico diferencial sabiendo las causas más frecuentes. Si ven, aquí se puede ver muy claramente que hay como dos picos de incidencia de vasculitis. Podemos decir que se da como que más frecuente en los extremos de la vida. Y obviamente dependiendo de estas edades, pues la patología va a ser diferente. Podemos ver que en la primera década de la vida, la patología que va a predominar es enfermedad de Kawasaki. En segundo lugar, con un aumento un poco más de la edad en los pacientes, encontramos la púrpura de Henoch y si ven, al final de nuestra gráfica, o sea, ya cuando tenemos una edad mayor de 70 aproximadamente, hay otra vez un pico de vasculitis. Sin embargo, cada entidad patológica por sí misma tiene su propia epidemiología. Sin embargo, pues aquí como iniciamos dando un abordaje general, pues vamos a ver un abordaje amplio, ¿no? En las edades en las que se pueden encontrar las diferentes patologías. Bien, ahora, acerca de la etiología, es muy importante mencionar que las vasculitis no van a tener como que una sola causa, como les mencioné en la diapositiva. Es la acumulación de agentes externos que van a incidir sobre un individuo genéticamente predispuesto. Ya sea que estos agentes externos o factores externos pueden ser fármacos, inmunizaciones o infecciosos. Sin embargo, pues hay algunas patologías que están un poquito más, o se han encontrado un poquito más de evidencia que sí tengan ese tipo de causa más definida. Por ejemplo, en las causas infecciosas, tenemos que el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C sí han tenido como un factor anterior a desarrollar vasculitis. De hecho, en los artículos se menciona que estas vasculitis
han respondido o han disminuido ya que el paciente ha sido tratado con antivirales para estas patologías. Sin embargo, hay otras causas, por ejemplo, las inmunizaciones. Tenemos la hepatitis B, neumococo e influenza. Y ustedes podrían pensar, ¿pero por qué puede ser esto? Bueno, pues podemos hablar aquí un poquito acerca del mimetismo molecular, en el cual nuestro cuerpo se va a enfrentar con algún antígeno, ¿no? Ya lucha con él y lo vence. Sin embargo, en un futuro puede que las células inmunitarias reconozcan a las células endoteliales, como se puede ver aquí en el dibujo, y digan, ah, caray, este se parece mucho al antígeno que ya maté, será el mismo y lo va a atacar. Se llama mimetismo molecular, ¿por qué? Porque se va a mimetizar los antígenos del agente infeccioso con el de las células epiteliales. Aquí, como por error, lo va a atacar. Y bueno, en cuestión de fármacos, tenemos que los beta-lactámicos, las sulfamidas y el allopurinol se han visto asociadas con la vasculitis leucoclástica cutánea. También algunos fármacos que se utilizan en el hipotiroidismo, como el propiltiuracilo o el etimazol, se ha asociado con elevación de ANCAs positivos. En unas diapositivas más vamos a ver qué son los ANCAs, ¿no? Y también la hidralacina nos puede dar una elevación de estos anticuerpos. Bueno, también los factores ambientales pueden influir. Se ha visto una pequeña asociación entre los pesticidas o algunos tipos de humos con el desarrollo de granulomatosis de Wegener. La exposición a sílice también nos puede provocar ANCA positivos. Y bueno, como en casi todas las enfermedades que hemos visto, los factores genéticos también juegan un papel importante, y también la raza. En este caso, la enfermedad de Tayasú va a predominar en orientales, y en cuestión de factores genéticos, se ha visto que toda la carga genética básicamente que puede tener las vasculitis son debidos al HLA. Aquí un ejemplo donde ya se ha encontrado más evidencia es la arteritis temporal de células gigantes. Se va a asociar a un tipo de HLA que es el DRB10-4. Y bueno, respecto a enfermedades asociadas que se pueden encontrar, con esto no me refiero a que van a ser patologías que van a producir vasculitis, no, me refiero a que si se presenta tal enfermedad, puede haber una relación o que el paciente esté un poquito más predispuesto a padecer estas patologías, bueno, las vasculitis, como la enfermedad de Crohn, las espondiloartropatías y el déficit de alfa-1 antitripsina. Bueno, vamos a continuar con la clasificación. Y los síndromes vasculíticos se pueden dividir en dos grandes categorías. Como vemos en la tabla, de nuestro lado izquierdo tenemos los síndromes primarios de vasculitis. Y aquí vamos a englobar las patologías: granulomatosis con poliangitis, síndrome de Short, arteritis nodosa, poliangitis microscópica, arteritis de células gigantes, arteritis de Takayasu, púrpura de Henoch, vasculitis cutánea idiopática, vasculitis criblobulinémica, síndrome de Buck, vasculitis aislada del sistema nervioso central, síndrome de Cogan y enfermedad de Kawasaki. Mientras que en nuestro lado derecho de la tabla, pues tenemos nuestros síndromes secundarios, que sería la vasculitis farmacológica, la enfermedad de suero, vasculitis acompañada de otras enfermedades primarias, que ya las mencionó Angie, infección, cáncer y enfermedad reumática. Bien, pero ¿cuál es la diferencia, no? Debemos de saber, pues, qué hace que tenga esta grande pauta. Entonces, en las vasculitis primarias, la causa o lo que vamos a encontrar aquí es la inflamación de los vasos. La clasificación se va a dar secundariamente de acuerdo al tamaño del vaso que se esté teniendo. Es decir, podemos tener vasos de gran, mediano y pequeño calibre. Y dependiendo del calibre del vaso es donde nosotros vamos a estadificar a las patologías anteriormente mencionadas. Mientras que en las segundas, aquí ya no se considera el calibre del vaso, sino que ya son condiciones subyacentes que se van a presentar en el paciente y que posteriormente pues van a estar dando esta patología. Entonces, la siguiente, Angie, por favor. Bien, pues este diagrama es muy representativo de las patologías y de la clasificación primaria. Como les mencioné, pues vamos a englobarla en grandes vasos, de mediano calibre y de pequeño calibre. En los de grande calibre vamos a tener la arteritis de células gigantes y Takayasu,
Y aquí es importante ver que no existe pues autoanticuerpos, ¿no? Que el paciente no va a tener nada de esto. Posteriormente, en los vasos de mediano calibre podemos encontrar a la poliarteritis nodosa y a la enfermedad de Kawasaki, y pues aquí podemos encontrar lo que son complejos inmunológicos, como lo vemos en el diagrama. Y finalmente, pues los vasos pequeños vamos a encontrar una serie de otro tipo de vasculitis, que sería vasculitis por IgA, púrpura, cribobulinémica, anquilitis leucocitaria cutánea, y que estas pues también van a entrar en los complejos inmunológicos, donde podemos encontrar esto. Y finalmente, pues de vasos pequeños también vamos a tener a la poliartritis microscópica, a la glomerulomatosis con poliangitis y también pues a la enfermedad de Church. Y bueno, aquí vamos a encontrar que estos pacientes van a cursar con autoanticuerpos, que van a ser los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, que eso significaría ANCA, del 80 al 90%. Y bueno, es importante aquí que dependiendo el tipo de vasculitis que se tenga, se va a encontrar una relación muy grande con el vaso. Pero algo que me gustaría mencionar desde este punto es que sin importar que el paciente entre en la clasificación de vasos grandes, solamente va a tener afección de vasos grandes. Es decir, en enfermedad de la arteritis de células gigantes puede haber afección tanto de vasos grandes como de vasos medianos. La siguiente. Bien, ahora vamos a ver la etiopatogenia. Y si bien como les comenté que vasculitis va a tener como una relación de varios factores externos con genéticos y todo, se han desarrollado 4 teorías y no hay como una sola teoría que nos pueda explicar la aparición de vasculitis. Y si lo hubiera, podría explicar a lo mejor alguna patología, pero no de todas las entidades clínicas que van a cursar con vasculitis. Así que bueno, en este pequeño mapa intenté juntar las 4 teorías existentes. El nombre de las teorías se encuentra resaltado en amarillo. Vamos a empezar con la teoría de los complejos antígeno-anticuerpos. Bueno, esa teoría no se ha aclarado cómo es que haya complejos antígenos anticuerpos que no hayan sido aclarados. A esto me refiero a que permanecen circulantes en el plasma. Como van a permanecer pues circulando, va a llegar un momento en que estos complejos anticuerpos se van a depositar en los tejidos. Entonces, si tenemos esas llamadas de sistema inmunológico que se deposita un tejido, ¿qué va a pasar? Pues se va a activar la vía de complemento. Y ahí tenemos ya los 2 caminos. La vía de complemento, pues por sí solita, nos va a producir el daño endotelial, ¿no? Encima del tejido en el que pues se quedó localizado. Y también al activarse el complemento va a producir que se llamen a los neutrófilos, que estos infiltren la pared del vaso y que empiecen a liberar sus enzimas intracitoplasmáticas, produciendo inflamación en el vaso sanguíneo. Doctora, ¿y cuál sería, perdone que los interrumpa, cuál sería un ejemplo de ese mecanismo? ¿O alguna de las entidades que ustedes describieron en la clasificación de etiología? ¿Cuál sería algún ejemplo que nos puedas dar sobre ese mecanismo? En las siguientes diapositivas los explico, Doc. Perfecto. Excelente. También la siguiente teoría es los anticuerpos anticélula endotelial. Aquí no hay demasiada información. Sin embargo, bueno, si tenemos un anticuerpo contra nuestra célula endotelial por sí mismo, este anticuerpo nos va a producir citotoxicidad que igualmente, como lo podemos ver, nos va a llevar a daño endotelial. Y asimismo, esos anticuerpos que se van a unir a la célula endotelial van a producir que haya un aumento de la adhesión de los leucocitos hacia las células endoteliales. ¿Por qué? Porque los van a considerar como si fueran algo extraño o algún antígeno. Por lo tanto, pues si se agregan ahí los leucocitos, también nos lleva a daño endotelial. La siguiente teoría es a través de mecanismos mediados por linfocitos T. Aquí, bueno, no se sabe muy bien cómo es que se activan los linfocitos T. Se cree que tienen que tener algún reconocimiento antigénico específico o que incluso la amiloperoxidasa
o la proteinasa 3, que ahorita las vamos a ver dónde están, los pueden activar. Entonces, si se activan los linfocitos T, se tiene una hipótesis de que al activarse nos va a dar las repercusiones y sintomatología sistémica. Porque vamos a ver que muchas vasculitis nos van a dar unas repercusiones sistémicas muy graves. Y la que sigue es la teoría como plenamente aceptada o más estudiada, que es la teoría de los ANCA positivos. Muy bien, vamos a ver. Todo va a empezar porque vamos a tener, en la teoría se menciona, podemos tener una infección que sea por superantígenos. En este caso pueden ser bacterias. Sin embargo, pues como les mencioné en la etiología, los virus son los que se encuentran más asociados. Pero bueno, en este caso pueden ser bacterias o cualquier infección solita, pues como sabemos va a activar neutrófilos, ¿no? Y monocitos. Puede que tengamos fármacos, la presencia del sílice, o una parte de la teoría nos menciona que también puede que se produzca una apoptosis deficiente de neutrófilos. Esto quiere decir que así circulando en la sangre van a haber restos de neutrófilos que no van a desaparecer, se van a aclarar. Esto va a producir que tengamos ANCA. Los ANCA son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Y bueno, si seguimos aquí la flechita, ¿no? Tenemos que se van a activar nuestros neutrófilos y monocitos. Al momento de activarse, la proteína 3 y la mieloperoxidasa, normalmente pues se van a encontrar escondiditos, ¿no? O sea, dentro de la superficie celular. Sin embargo, al activarse el neutrófilo, estas dos proteínas pues se van a expresar. ¿Por qué? Pues porque ya se activó el neutrófilo. Y si se expresan, ¿qué va a pasar? Pues como ya van a estar en la superficie celular, los ANCA ya los van a poder reconocer. Y si ya los reconocen, ¿qué va a producir? Pues que aumente la activación de los neutrófilos. Y pues estos neutrófilos, al activarse, pues se van a detranular, van a producir moléculas reactivas de oxígeno y por lo tanto, nuevamente tenemos daño endotelial. Sin embargo, es muy importante comentarles que la proteinasa 3 y la mieloperoxidasa no únicamente las van a tener los neutrófilos y los monocitos. Se ha visto que también van a presentarse en la superficie celular de las células endoteliales cuando van a estar activadas. ¿Y cuando se activan las células endoteliales? Pues cuando tienen algún daño, ¿no? Entonces, en este caso están súper activadas. Bueno, entonces, si la célula endotelial va a expresar estas proteínas, que es donde se unen los ANCA, pues también obviamente las van a atacar, ¿no? Y pues eso pasa lo mismo con los monocitos, también los van a presentar estas proteínas y por lo tanto los ANCA pues también se van a unir a ellos. Todo esto contribuye a que haya un daño endotelial. Y bueno, les comento también que hay muchos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, sin embargo los dos más importantes son la proteinasa 3 y la mieloperoxidasa. Cada uno de ellos corresponde a un grupo diferente. Los ANCA citoplasmáticos es la proteinasa 3 y los ANCA perinucleares es la mieloperoxidasa. Entonces, hasta el momento quedémonos que va a haber un daño endotelial, ¿no? Esto es cómo factores externos nos van a producir este daño. Y bueno, aquí, como nos pregunta el doctor, ¿qué tipo de patologías o de vasculitis van a presentar estas teorías? Bueno, pues la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Churg-Strauss, la poliangitis microscópica, se han visto que se relacionan o presentan ANCA positivos. Igualmente, las patologías que presenten ANCA positivos se han visto que se van a asociar a mecanismos mediados por linfocitos T. Los anticuerpos anticélulas endoteliales se van a encontrar en enfermedad de Kawasaki, granulomatosis de Wegener, poliangitis microscópicas e incluso en los casos en el que el lupus va a presentar vasculitis. Porque, recuerdo porque los antígenos anticélulas endoteliales mencionaba que van a tener mucha relación con el síndrome antifosfolípidos. Y bueno, también algunas patologías como la púrpura de Henoch y la crioglobulinemia mixta se van a relacionar con la teoría de complejos antígeno-anticuerpos. Principalmente las vasculitis secundarias son las que se van a relacionar con esta teoría. Y bien, vamos ahora a la fisiopatología. Ya sabemos cómo se va a producir los daños en la vasculitis, pero ahora este daño endotelial, ¿qué nos va a causar? Que es de lo más importante.
Si recuerdan, en la diapositiva de etiopatogenia, todo nos llevaba a daño endotelial, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver la siguiente parte. Si hay daño endotelial, ¿qué va a pasar? Bueno, primero tenemos pues exposición del colágeno subendotelial. Esto, como ya vimos, nos va a producir que se active la coagulación y por lo tanto tengamos trombosis. Si tenemos una trombosis, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener una disminución del calibre del vaso. Si tenemos un vaso con menor tamaño, ¿qué va a pasar? Pues que a los órganos a los que ese vaso sanguíneo lo está perfundiendo, pues no va a poder llegar la sangre bien, ¿no? Pues está tapado. Entonces, tendríamos isquemia de tejidos y posteriormente daño a órganos. Esa es la primera vía. También tenemos que si existe daño endotelial, como les comenté previamente, se van a activar las células endoteliales. Esto quiere decir que van a expresar MAC, que son moléculas de adhesión. Esto va a producir que haya una adhesión plaquetaria y por lo tanto nuevamente trombosis. Y que las células endoteliales se van a volver hiperadhesivas al linfocito circulante, lo que también nos contribuiría a que haya un mayor daño endotelial. También al activarse, se van a producir moléculas quimiotácticas como la interleucina 8, que va a activar leucocitos, van a originar diapedesis, y recordemos que la diapedesis es la migración a través del del endotelio, perdón. Entonces, esto va a producir que los leucocitos atraviesen la barrera endotelial, porque es donde van a producir el daño, y tengamos los infiltrados inflamatorios en la pared vascular, que asimismo van a seguir activados, secretando citocinas y van a prolongar el proceso inflamatorio. También si se activan las células endoteliales, tenemos que va a aumentar la producción del inhibidor de plasminógeno, lo cual nos inhibe la fibrinólisis y por lo tanto nuevamente tengamos más trombosis. Y bueno, la última vía es, si tenemos daño endotelial, ¿esto qué va a causar? Pues que las paredes de los vasos sanguíneos se debiliten, ¿no? Pues alguien los está atacando. Entonces, esto al mismo tiempo nos puede causar aneurismas, porque pues se debilitó tanto la pared que pues la fuerza es más grande. Entonces, se va a dilatar y tendríamos un aneurisma, o incluso este debilitamiento de las paredes vasculares nos va a causar que tengamos alguna hemorragia severa. Y esto nos puede explicar por qué en algunas patologías lo que se va a presentar principalmente son signos de sangrado. ¿Hay alguna duda de la fisiopatología? Si no, continuamos. No. Bien, pues vamos a empezar con las manifestaciones y estas a su vez las vamos a dividir en manifestaciones que se van a presentar en vasos de mediano y gran calibre y manifestaciones que se van a presentar en vasos de pequeño calibre. Antes de eso tenemos lo que son las manifestaciones sistémicas. En las manifestaciones sistémicas prácticamente se engloba lo que es el síndrome constitucional. En estas, pues las personas, los pacientes van a tener una fiebre de origen desconocido. En muchos casos van a alcanzar picos entre 38 y 39 grados y como ya lo mencioné, pues realmente no va a haber una causa que pues esté generando esto. También van a cursar con una pérdida de peso y esta va a ser importante. Vamos a tener que esta pérdida de peso cuando nosotros realicemos pues el interrogatorio, se debe preguntar si la persona se está sometiendo pues a algún tipo de dieta para descartar pues esto. Y esta pérdida de peso va a ser provocada por la inflamación que se va a estar dando en toda la patología que ya nos explicaron. También va a ser acompañada de lo que es debilidad y malestar general y finalmente algo muy importante van a ser la presencia de lo que son artralgias y dolores musculares. Aquí debemos destacar que cuando nosotros encontremos una artralgia de forma sistemática, nos indica que la vasculitis pues se ha diseminado. Y cuando nosotros encontremos una artralgia, pero ahora localizada, pues entonces ya nos habla de que el suministro del flujo sanguíneo local es insuficiente. De nuevo, por la fisiopatología que ya nos explicaron, y bueno, esto va a estar causando la inflamación de los vasos sanguíneos y posteriormente pues el dolor. Ahora, algo importante que debemos destacar en esta patología y pues al tener estos síntomas es que realmente nosotros no podemos empezar a hacer un diagnóstico temprano porque recordemos pues que este síndrome se presenta pues en muchas patologías, ¿no? Entonces, para un médico pues puede llegar a ser difícil realizar desde esta pauta pues el diagnóstico correcto.
Ahora, de igual manera, pues muchos de este síndrome constitucional se presenta en las personas que llegan a tener lo que son tumores malignos, por lo cual cuando nosotros hagamos diagnósticos diferenciales, en este momento debemos solicitar exámenes para detectar pues algún tumor. La que sigue, por Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, recordemos que les dije que se van a dividir en dos grandes pautas, mediano y gran calibre y pequeño calibre. En mediano y gran calibre vamos a tener que las manifestaciones van a presentar 3 síntomas en común. El primero va a ser el mareo, el segundo va a ser la cefalea y el tercero va a ser el síncope. Pero posteriormente vamos a tener ya manifestaciones más puntuales y que estas nos van a estar dando pues el lugar donde se está encontrando pues la vasculitis. Entonces les puse 7 arterias, vamos a verlas. En cuanto a la arteria maxilar, lo que van a estar presentando los pacientes es una claudicación mandibular. Cuando nosotros tengamos afección de la arteria oftálmica, aquí es una pérdida visual y una ceguera. Y pues obviamente al ser irreversible debe tener un diagnóstico temprano. En la arteria subclavia, lo que se va a encontrar es entumecimiento y sensación de frío en las extremidades superiores. También vamos a encontrar que los pacientes cursan con una fatiga muy fácil y bueno, va a haber una diferencia de presión arterial entre lo que es el brazo izquierdo y el brazo derecho. Entonces, cuando nosotros realizamos una exploración física, esta exploración debe ser comparativa en ambas extremidades para estar diferenciando las presiones que tienen ambos. Y también puede encontrarse incluso un déficit de pulso, ¿no? Entonces siempre debe ser comparativa para saber si es simétrica o bien asimétrica. En la arteria renal, lo que va a estar sucediendo es que va a cursar con una hipertensión e inclusive una insuficiencia renal. En la arteria mesentérica vamos a tener la colitis isquémica, donde podemos encontrar pues, un dolor abdominal muy marcado y melena. En la arteria coronaria vamos a tener una angina de pecho e inclusive infarto de miocardio. Y finalmente, en lo que es la arteria pulmonar, pues los pacientes pueden estar con disnea. ¿Alguna duda hasta aquí? No, muchas gracias. No, todo muy bien, ¿eh? Está muy todo, hasta ahorita todo excelente. Continúen. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones específicas de las vasculitis de pequeño vaso. Aquí hay una imagen de sangre porque la mayoría de las, de los datos, pues va a ser como hemorragia, ¿no? Bueno, así lo relacioné yo. Vamos a empezar con las cutáneas. En las cutáneas podemos ver la primera imagen de una púrpura palpable. También se va a presentar lívido reticularis. Se puede encontrar nódulos subcutáneos, úlceras y necrosis. Encontré que va a ser en la punta de los pies o en los dedos de la mano. También va a haber afectación nerviosa y se va a dar lo que se conoce como mononeuritis múltiple. Esto consiste en que el paciente va a iniciar con una hiper y después una hipoestesia, que va a ser progresiva hasta después. El paciente va a presentar ya, se va a presentar en la clínica, encontré que como dejar caer mano pie, o sea, como que ya pierde completamente como el tono, o más bien la respuesta motora. En las manifestaciones osteomiarticulares, pues tenemos mialgias y artralgias. Gastrointestinales, pues como les comenté, hemorragia gastrointestinal, ocular, tenemos hemorragia retiniana. Dentro de las manifestaciones cardíacas, miocarditis y arritmias. Dentro de las pulmonares tenemos hemorragia alveolar y el paciente después se puede presentar con esputo y este va a ser espumoso y la sangre va a ser brillante porque recordemos que viene de pulmón, o sea, la sangre está oxigenada. Y manifestaciones renales, el paciente va a cursar con glomerulonefritis, que clínicamente lo podemos ver como hematuria, proteinuria y cilinduria. Bien, ahora encontramos un pequeño abordaje diagnóstico en sospecha de un paciente que tiene vasculitis. Bueno, como son muchas entidades, tenemos que el primer punto va a ser descartar enfermedades que puedan cursar con las mismas manifestaciones clínicas que tiene el paciente. Descartar infecciones, neoplasias o una enfermedad subyacente. El punto 2 es, si es un cuadro con rápido deterioro, pues aquí sí tenemos que descartar principalmente las infecciones. Punto 3, ya que descartamos todas las demás causas, tenemos que identificar el tipo de síndrome vasculítico,
podemos decir, no, pues yo considero que tiene tal patología. ¿Por qué? Porque algunas van a ser que se van a autolimitar, mientras otras sí necesitan tratamiento inmediato. Y el punto 4 ya sería como confirmar el diagnóstico. Y bueno, realizamos una pequeña tablita con los hallazgos clínicos diferenciales entre las vasculitis. Y bueno, son muchísimas, igual tienen manifestaciones clínicas muy variadas, sin embargo, encontramos como que las más predominantes. Y les menciono rapidísimo, por ejemplo, el síndrome de Wegener, pues vamos a ver aquí que va a tener recurrentemente problemas de senos paranasales que pueden incluir la órbita, es como que lo que más va a presentar. El síndrome de Church-Strauss, no sé cómo se pronuncie, pero bueno, va a tener alteraciones pulmonares que muchas veces se puede confundir con un asma no controlada, pero su dato es que va a tener eosinofilia periférica. La poliangitis microscópica, característico es que tiene alteración renal y pulmonar. La crioglobulinemia va a tener anormalidades hepáticas, si bien las demás pues no lo presentan. La púrpura de Henoch va a tener lesiones purpúricas en superficies extensoras de miembros inferiores y glúteos. La poliarteritis nodosa, múltiples síndromes constitucionales y puede tener orquitis, dolor abdominal y no haber daño pulmonar ni alveolar. Kawasaki, pues ya sabemos que tiene fiebre, rash, linfadenopatías, lengua en fresa y se da más en niños. Y el síndrome de POC va a presentar uveitis y alteración urogenital. Si ven, no son como que tan semejantes, pero el problema es conocer todas porque son un buen. Y parece que se va a cortar, Doc. Nos queda menos de un minuto. ¿Podemos reiniciar la sesión? Sí, ahorita les envío otro link para continuar. Ok, ahorita se les envío. Muchas gracias. Yo creo que la paramos de una vez. ¿Va? Sí, gracias.